Muy bien, chicos, vamos a ver el día de hoy. A ver, acá está. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Vamos a comenzar. Entonces, ya hemos visto acá, en la clase pasada hemos visto los 5 reinos. Ahora vamos a ver uno de los reinos más importantes desde el punto de vista, desde el punto de vista, vamos a decirlo bueno, pero en la mayoría de estos miembros de este reino, lamentablemente hay miembros que son dañinos para el ser humano, ¿no? Este reino que vamos a hablar justamente es el reino Monera, el reino de las bacterias, ¿sí? El reino de las bacterias, y lamentablemente la gran mayoría de bacterias son dañinas para el ser humano, pero hay una gran mayoría también, pero pequeña, bueno, sería una minoría, las cuales son beneficiosas para el ser humano. Por ejemplo, ustedes cuando comen cualquier alimento, cuando toman cualquier líquido, al hacer la digestión en el intestino delgado, hay una bacteria que es muy buena, que si no estuviera presente, literalmente nosotros podríamos morir. Me refiero a una bacteria beneficiosa para el ser humano que se llama la flora intestinal. Esta flora intestinal, esta flora intestinal es una de las pocas bacterias beneficiosas para el ser humano. ¿Sí? Es una de las pocas bacterias beneficiosas para el ser humano. Otra bacteria que quizás sea beneficiosa para el ser humano que tú estés quizás tomando y sin darte cuenta, pero son bacterias. Por ejemplo, tú cuando tomas un yogur, un yogurcito de fresa, un yogurcito de durazno, estás tomando una bacteria beneficiosa también para el ser humano que se llama el probiótico, que es el que le da uno el sabor, otro la textura, la textura del yogur media pastosa, la cual nos ayuda a obtener los nutrientes, ¿no? Los nutrientes y a poder ser absorbido por nuestro cuerpo. Ahora, estos nutrientes son absorbidos directamente por nuestro cuerpo gracias a que están presentes estas bacterias, ¿no? Estas bacterias beneficiosas ayudan a la absorción más rápida de los nutrientes. Es decir, hacen lo que es la función, chicos, de la digestión propiamente dicho. ¿Qué cosa es la función de digestión? Es la absorción de los nutrientes que necesita el organismo para lo que es la creación de energía y poder también de esta manera sobrevivir, ¿no? Ese es el objetivo de la digestión, el cual será posible justamente en el intestino delgado gracias a justamente estas bacterias, ¿no? Pero más que todo, esta flora intestinal está presente no solo en el intestino delgado, sino también en el intestino grueso, donde se logra la mayor absorción de los nutrientes finalmente, para que luego ser expulsados o defecados en este caso, para que se vaya justamente lo que no necesita el organismo, ¿ya? Ok, entonces ya hemos visto, chicos, ahí están, pueden ver. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Ven ahí la pantalla? ¿Sí? sí, Ok, Sí, profesor. muy bien. Entonces, ya hemos visto la clase pasada hablado de los 5 reinos así de forma general, ¿correcto? Hemos visto de forma general. Ahora vamos a hablar del reino Monera principalmente. Recuerden, ¿quién es el responsable de esta división? Robert Whittaker. En 1969 hizo la división de 5 reinos, ¿no? Actualmente, ya en 1977, se hace un 6.º reino, vamos a decirlo así, pero en realidad es la división de este reino Monera que vamos a ver el día de hoy, que se va a dividir en un reino más, ¿no? Pero en realidad es un subreino de lo que es el reino Monera. Acuérdense que Robert Whittaker hizo la división de 5 reinos, ¿no? Actualmente hay 6, pero como les repito, este 6.º reino es un anexo de este reino Monera, ¿ok? De este reino Monera. ¿Qué es la característica del reino Monera? Ahí observen esto, son células procariotas anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Fue una pregunta de examen, acuérdense fue una pregunta de examen cuando vamos a ver el tema de las células, procariotas, eucariotas, ahí vamos a tener que ver qué tipo de células son, si son con o sin núcleo. Ya sabes que en el caso del reino Monera o el reino de las bacterias son aquellas que no tienen núcleo, son anucleadas, por ende son procariotas. A ver,
¿Quién está entrando? Muy bien, buenos días a los que están entrando. Tenemos, entonces, recordar que Whittaker dividió en 5 reinos, justamente, y vamos a ver justamente el reino Monera, el reino de las bacterias. Como pueden ver, hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Lamentablemente, la mayoría de las bacterias son malas, ¿no? Son causantes de las famosas enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis, una de ellas, y una de las que más afecta a la humanidad, la tuberculosis, ¿no? No es necesario estar gordito o flaquito para obtener esta bacteria, ¿no? Esta bacteria justamente ataca a los pulmones, ¿no? Y hace de que convulsionar sangre, básicamente, y posteriormente, si no es tratada a tiempo, puede morir el individuo, en este caso el ser humano, ¿no? Ok, vamos a ver un video en el cual, por favor, vamos a atender para ver todo lo que es referente con más detenimiento el reino Monera o reino de las bacterias, para posteriormente hacer un detalle final, un repaso, y finalmente hacer nuestra aplicación, para luego yo explicarles qué cosas van a hacer en su tarea, bueno, aunque ya la tenían de antemano, y lo que van a hacer en su evaluación para lo que el día de hoy me van a presentar, ¿no? Ya saben de antemano qué es lo que me van a presentar hoy día, solamente vamos a reforzar y consolidar lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver algunos avances científicos en la cual las bacterias malas las vamos a convertir en buenas, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Ahora lo vamos a ver en el video. Vamos a ver avances científicos en los cuales las bacterias malas, repito, que son normalmente las bacterias para las enfermedades, se utilizan en beneficio de nuestra humanidad. Profesor, ¿cómo es esto? Vamos a ver en el video, pero les adelanto. Por ejemplo, cuando botamos desperdicios, productos de la minería, de la extracción de minerales, se utilizan actualmente en algunos países bacterias para poder contrarrestar esa contaminación. Es decir, hay bacterias que se comen la contaminación de las mineras, sí. Esas bacterias que quizás en el organismo serían dañinas, nos matarían, estas bacterias ayudan a comer, literalmente comen esta contaminación, ¿no? Se comen el cianuro. Por eso este nombre son las cianobacterias, se comen cianuro, ¿ok? Actualmente se utilizan para lo que es la limpieza de líquidos, por ejemplo, de lagos, de lagunas, de ríos, en el cual los relaves mineros, sobre todo producto de la extracción del oro, sobre todo en minas de oro, que utilizan el cianuro para la extracción del oro, utilizan bacterias para lo que es que se coman ese cianuro, que es dañino para el agua y es cancerígeno. En algunos casos se ha demostrado, y es dañino para el ser humano. Pero estas bacterias tienen un determinado detalle, vamos a decirlo así. Uno, que son muy caras hacer este tipo de mantenimiento al medio ambiente, vamos a decirlo así. Es por esa razón que solamente muy pocos países lo hacen, pero es la tendencia desarrollarlo por el tema ambiental. Y dos, que es, como son bacterias dañinas, el manejo hay que tener mucho cuidado con este tipo de bacterias, ¿ya? Porque recuerdo que son dañinas. Si se introducen en el ser humano, te pueden matar literalmente, ¿ok? Vamos a ver el video, por favor, atentos, porque de ahí van a encontrar varias de las respuestas a lo que es su actividad de aplicación. Casi muchas de las respuestas están acá en este video, y lo que vamos a ver los avances científicos respecto a este reino Monera, ¿ya? Atiendan, por favor. El reino Monera es el reino de la vida que agrupa al conjunto de organismos procariotas, unicelulares, relativamente simples, conocidos como arqueas y bacterias. Es, junto con los reinos Animalia, Plantae, Fungi y Protista, uno de los 5 reinos de la vida propuestos por el ecólogo y botánico americano R. H. Whitaker. Mientras que el botánico americano R. H. Whitaker. Mientras que los demás 4 reinos corresponden a organismos eucariotas multicelulares como los animales, las plantas, los hongos y gran cantidad de organismos unicelulares, el reino Monera incluye exclusivamente seres procariotas. Primer apunte que tienen que hacer: ¿cómo son los seres de este reino?
¿Eucariotas o procariotas? Procariotas. 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 Miren ustedes ahí, ¿tiene o no tiene núcleo? ¿Hay o no hay núcleo? No tiene. No hay No hay núcleo. núcleo, no hay núcleo. Se llama nucleolo. Nucleolo, acuérdate. Nucleolo, no núcleo, es nucleolo. El nucleolo es un núcleo dispersado, vamos a decirlo así. Por eso, ¿y el núcleo qué cosa es? El núcleo es algo limitado, ¿correcto? Algo que está limitando el ADN. Eso que ustedes ven ahí como gusanitos es el ADN, la cadena de ADN. Si está dispersa, es decir, si está desordenada, se llama nucleolo, que no tiene núcleo. Esto son las células procariotas. Mientras que los demás reinos, acuérdate, este es el único reino que tiene procariotas. Los demás reinos, los otros 4 reinos que faltan, ¿cómo son? Eucariotas. ¿Qué significa? Que tienen núcleo, ¿ya? Acuérdate de eso, que tienen núcleo, ¿ya? Sigamos viendo, ¿ya? Miren, primera conclusión, células procariotas sin núcleo, es nucleolo, se llama esto, nucleolo. ¿Ya? Profesor, porque procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí. Sí. Es el único reino. Son 5 reinos, acuérdate, ¿no? Este es el único profesor. de procariotas. Sí, Las otras sí, 4 sí. son eucariotas. ¿Listo? Sí. Sigamos viendo. Sigamos viendo, por favor. Es decir, microorganismos unicelulares sin núcleo membranoso u orgánulos intracelulares. De hecho, el término monera deriva de la raíz griega moneres, que quiere decir único o solitario, y muchos autores concuerdan con que este grupo contiene a los microorganismos más antiguos. Los miembros del reino monera son muy comunes en la Tierra y están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas de la biosfera. Los hay heterótrofos, que no producen su propio alimento, y autótrofos, que producen su propio alimento. Aeróbicos, que respiran oxígeno, y anaeróbicos, que no respiran oxígeno. Las arqueas. A ver, ahí hemos visto una pequeña división. Los autótrofos y los heterótrofos. Los heterótrofos son aquellos que no producen su alimento. Es decir, hay bacterias que se alimentan de otros organismos. Así obtienen su alimento. Son heterótrofos. Pero hay bacterias que no necesitan buscar otro organismo. Se alimentan a sí mismo. Profesor, ¿qué hace? Crean su propio alimento, como las plantas. Es por eso que antiguamente se creía que estas bacterias, que se llaman las cianobacterias, o algas verdes, se creía que eran parte del reino vegetal. ¿Por qué, profesor? Porque eran organismos que hacen su propio alimento, son autótrofos. ¿Y qué es lo que hace particular a estas bacterias? Que son, profesor, sí ya sabemos que son autótrofos, que crean su propio alimento, que son, ¿qué cosa? Al igual que las plantas, crean su propio alimento, el almidón, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Acuérdate eso, fotosíntesis. Son los únicos organismos diferentes del reino vegetal que generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Es decir, son microorganismos fotosintéticos, ¿ya? Y es por esa razón que tienen esa coloración verdosa y parecen que fueran mal llamadas algas, ¿no? Pero en realidad son bacterias, chicos, son cianobacterias, y esas verdosas que son justamente creadores de su propio alimento. Este alimento, al igual que las plantas, es el almidón, a través del proceso llamado fotosíntesis. Y también se ha mencionado que las bacterias también otras son aeróbicas, que respiran oxígeno, y otras son anaeróbicas, que no respiran oxígeno. Profesor, entonces la pregunta sería, chicos, entonces, ¿qué respiran? ¿Qué respiran estas bacterias que son anaeróbicas? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien, dióxido de carbono. Justamente las cianobacterias que hacen la fotosíntesis absorben o respiran CO2 para expulsar oxígeno, desechan oxígeno. Otras bacterias absorben CO2 y botan CO2, ¿sí? Al revés, al igual que los seres humanos, absorbemos oxígeno y expulsamos o botamos, desechamos, botamos, no queremos el CO2. Y hay otras que absorben el CO2 y botan, desechan oxígeno. Es interesante porque se genera el ciclo respiratorio. Es un ciclo biológico virtuoso, es un círculo virtuoso que nos ayuda. Mientras lo que el desecho para unos es el alimento para otros.
El desecho de las plantas, que es el oxígeno, es el alimento para nosotros en la respiración, ¿sí o no? Si no fuera por las plantas, no respiraríamos, literalmente hablando. Y si no fuera por nosotros, los seres humanos, no vivirían las plantas. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué votamos? ¿Qué votamos al momento de hablar, al momento de terminar la respiración? CO2, que es el alimento de las plantas. ¿Se dan cuenta? Dependemos unos de otros. Plantas dependen de animales, animales dependen de plantas. Sin uno no existiera el otro, literalmente hablando. Las plantas se alimentan de CO2, ¿sí? Que es el desecho, lo que botamos nosotros los animales. Y lo que botan las plantas, que es el oxígeno, que no les sirve a ellas, nosotros lo absorbemos. ¿Se dan cuenta el ciclo? Eso es justamente lo que también sucede en las bacterias. Hay bacterias que son como los animales, que botan CO2 y absorben oxígeno, las bacterias aeróbicas, y las bacterias anaeróbicas, como las cianobacterias, que absorben ese CO2 y botan oxígeno. ¿Ok? Por eso no respiran oxígeno, sino respiran CO2. ¿Ah? ¿Está claro, chicos, hasta acá? Miren, ya hemos visto que son procariotas, las bacterias. Que hay, podríamos morir. que hay heterótrofas y hay autótrofas, que generan su propio alimento por la fotosíntesis, que respiran oxígeno y que respiran CO2. Hay dos tipos, ¿no? Ok, aeróbica, respiras oxígeno, anaeróbica, respiras CO2. Sigamos viendo. Por ejemplo, son reconocidas generalmente como organismos extremófilos, ya que tienen la capacidad de habitar en ambientes de condiciones extremas respecto a la temperatura, el pH y la carencia de oxígeno. Por ejemplo, son las arqueobacterias. Las bacterias, por otra parte, también son microorganismos muy abundantes en el aire, los suelos, en los cuerpos de agua, en la superficie o en el interior de otros seres vivos, etc. Algunas bacterias son muy importantes para la salud pública, en vista de que son agentes patológicos de gran cantidad de enfermedades. No obstante, otras son ampliamente explotadas por el hombre desde el punto de vista experimental, alimenticio, farmacéutico y comercial. En este video, ¿cuál es la bacteria más beneficiosa del ser humano? ¿Cuál sería, profesor? Ya que ustedes han visto algo, hay una imagen. ¿Cuál sería? Chicos, hay una bacteria muy beneficiosa que es, uno, que es la flora intestinal, si no, no podríamos sobrevivir. Y otra es la levadura, con la cual se hace el pan, profe. con la cual se hace el pan. Y nosotros comemos pan prácticamente todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no? La levadura es una de las bacterias más beneficiosas que se puede encontrar actualmente. Se hace justamente, con ello se hace justamente junto con la harina, lo que es el pan, todo lo que tiene que ver con la industria panificadora. Pero también hay bacterias que se utilizan para lo que es la industria textil, si no, no se fuera posible nuestras prendas de vestir, ¿no? Los pigmentos, ¿no? Los famosos pigmentos. Chicos, las bacterias están en todas partes. El reino Monera es increíble, exactamente. Pero lamentablemente vamos a ver ahora bacterias malas que nos causan enfermedades y otras bacterias que son muy beneficiosas como la levadura para lo que es la creación del pan, por ejemplo. ¿Ah? Sigamos viendo. Te explicaremos las características del reino Monera, su clasificación, su forma de nutrirse, su forma de reproducirse y te damos ejemplos de especies de este reino. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com. Les recomiendo esta página muy buena. Características del reino Monera. Los organismos del reino Monera tienen una serie de características que los distinguen de los seres vivos de otros reinos. Son organismos microscópicos unicelulares. Todos están formados por células procariotas, es decir, no tienen un núcleo membranoso verdadero que aísle su material genético del resto de los materiales en el citosol. No tienen órganos membranosos como mitocondrias, retículo endoplasmático o complejo de Golgi, los cuales sí están presentes en todos los seres eucariotas. Algunos contienen inclusiones membranosas que son prolongaciones o invaginaciones de la membrana plasmática, mesosomas. Otros tienen vacuolas de gas. Son organismos más simples que los organismos multicelulares como las plantas, los animales y los hongos. Su tamaño varía entre 1 y 10 micras.
Algunos pueden ser filamentosos, coloniales o miceliales, que forman micelios. Se reproducen asexualmente, algunos a velocidades sorprendentemente rápidas. Muchos se alimentan por absorción de los nutrientes en su exterior a través de su superficie. Son metabólicamente muy diversos. Algunos se alimentan de otros organismos, son heterótrofos, Heterótrofo, mientras que otros producen su propio alimento, son autótrofos. lo que decía. Algunos necesitan oxígeno para vivir, aerobios obligados, mientras que otros pueden depender parcial o exclusivamente de oxígeno, sulfatos o nitratos para respirar, aerobios facultativos y o anaerobios obligados. Muchos pueden moverse con la ayuda de flagelos. Esas colitas se llaman flagelos. Sus células pueden tener formas diferentes, esféricas, bastoniformes, filiformes, etc. Todos tienen pared celular, pero esta no está compuesta ni por celulosa, como en las plantas, ni por quitina, como en los hongos, sino de peptidoglicanos u otros tipos de moléculas. Ciertos organismos de este grupo pueden producir formas de estructuras adaptativas como esporas o cuerpos fructíferos. Su material genético, ácido desoxirribonucleico, ADN, puede o no estar asociado con proteínas tipo histonas. Clasificación del reino Vamos a ver Monera. cómo se clasifica el reino Monera. Dentro de los 5 reinos de la vida planteados por Whittaker y aceptado por sus defensores, el reino Monera incluye 2 subreinos, Archaebacteria y Eubacteria. Subreino Archaebacteria. Las arqueas, también llamadas arqueobacterias, son los microorganismos más primitivos de la naturaleza. Se caracterizan por su capacidad de vivir en ambientes inhóspitos y extremos, especialmente respecto a la temperatura y la salinidad. Son menos comunes y abundantes que las bacterias, aunque son relativamente similares a estas, pues están compuestos por células procariotas. Su ADN está asociado con proteína tipo histonas, como el de las células eucariotas. Pueden tener flagelos, aunque distintos a los de las bacterias. Tienen pared celular, pero esta está compuesta por un tipo de molécula llamado pseudomureina, similar al peptidoglicano de las bacterias. Poseen ADN extracromosomal en forma de plásmidos. Tienen ribosomas, pero su ARN ribosomal no es idéntico al de las bacterias. Arqueobacterias. Tienen un citoesqueleto que participa en la división. Por esta razón, chicos, disculpen que lo pare, por esta razón es que actualmente esa subdivisión que se habla de este reino Monera, actualmente, chicos, actualmente ya es otro reino. Las arqueobacterias se consideran otro reino y las eubacterias se consideran netamente el reino Monera. Este es el reino de las arqueobacterias o el arqueorreino, que también se le llama actualmente, ¿sí? Eso también les voy a pedir que vayan investigando, porque actualmente hay 6 reinos. Es porque justamente los nuevos descubrimientos hacen que, a pesar que son bacterias, en realidad no lo son, no lo son al 100%, porque son autótrofos en este caso. Y el establecimiento de la forma celular. Son más similares en muchos aspectos a los eucariotas que a los demás procariotas. Este subreino incluye 6 filos diferentes, formados por arqueas hipertermófilas, termoacidófilas, metanógenas, halófilas, desnitrificantes, arqueas reductoras de azufre, oxidadoras de hierro, etc. No obstante, muchas especies son desconocidas, puesto que resulta difícil mantenerlas en condiciones de laboratorio. Subreino Eubacteria. También conocidas como bacterias verdaderas, los microorganismos pertenecientes a este grupo son de los más encontrados en la naturaleza, es decir, son muy numerosos y diversos.
Sus características son las que describen al grupo de los procariotas y la clasificación más aceptada de este subreino consiste en 5 filos diferentes, a saber, bacterias gram negativas o proteobacterias, el más abundante y diverso de los 5 filos. Sus principales representantes son los patógenos humanos de los géneros Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Escherichia y Neisseria. Espiroquetas, que tienen forma espiralada y pueden ser de vida libre o parásitos. Clamidias, que son casi todas bacterias parásitas intracelulares de otros organismos. Cianobacterias, conocidas también como algas verde azules, son los únicos representantes fotoautótrofos del subreino Eubacteria. Como pueden ver, por esa razón se creía que era del reino vegetal, pero en realidad son del reino Monera. Esas son bacterias. Se parecen, profesor, pero ahí son algas, esas son plantitas, dicen acá. No, son bacterias que en algunos casos se puede comer. Ahorita vamos a hablar de algunas bacterias que se puede comer. ¿Qué, profesor? ¿Hay bacterias que se pueden comer? Sí, ya hemos visto. La levadura, todo ello. Pero hay otras bacterias, esas justamente cianobacterias, esas alguitas verdes, que la podemos nosotros comer para poder tener una buena alimentación, ¿no? Bacterias gram positivas, grupo que incluye a los firmicutes, las actinobacterias y los micoplasmas. Se caracterizan porque pueden teñirse con el método de Gram. Nutrición. Entre los organismos pertenecientes al reino Monera pueden observarse varias formas de nutrición, destacando la forma heterótrofa u autótrofa. Si bien la mayoría de los organismos son heterótrofos, es decir, que necesitan de otros organismos para su alimentación, existe un grupo dentro del subreino Eubacteria, las cianobacterias, que está compuesto por organismos exclusivamente fotoautótrofos, los cuales producen su alimento a partir de la energía de los rayos del sol. Fotosíntesis. Organismos heterótrofos. La mayor parte de los organismos del reino Monera son heterótrofos, y este tipo de nutrición se observa como la absorción de nutrientes a partir de materia orgánica en descomposición, saprófitos, materia orgánica proveniente del cuerpo de un hospedador, parásitos, y materia orgánica dispensada o compartida por un simbionte, simbiontes. En esta categoría se incluyen los siguientes grupos. Fotoheterótrofos, los que emplean la luz del sol para obtener energía, pero necesitan una fuente de carbono de naturaleza orgánica. Quimioheterótrofos, aquellos que deben consumir moléculas orgánicas para obtener tanto el carbono como la energía, como muchas bacterias, protistas, animales y hongos. Organismos autótrofos. Los organismos autótrofos del reino Monera son aquellos capaces de obtener la energía que necesitan para vivir a partir de fuentes inorgánicas. Existen en este reino organismos autótrofos de dos clases. Fotoautótrofos, los organismos fotosintéticos que obtienen energía y carbono a partir de los rayos del sol y el dióxido de carbono atmosférico. El único ejemplo del grupo son las cianobacterias, que tienen el pigmento fotosintético clorofila. Quimioautótrofos, que necesitan CO2 como fuente de carbono, pero que obtienen la energía necesaria para subsistir a partir de la oxidación de sustancias inorgánicas, como el sulfuro de hidrógeno H2S, el amonio, NH2, el hierro ferroso, Fe+2, etc. Reproducción. La reproducción en el reino Monera es principalmente asexual y ocurre específicamente por fisión binaria o bipartición, donde una célula duplica su contenido interno y se divide para formar dos nuevas células. A diferencia de la mitosis, la bipartición es un proceso muy rápido. Inicialmente se replica el material genético, ADN, en forma de un único cromosoma, casi siempre de apariencia más o menos circular. Aumenta el volumen celular.
Migran las copias cromosómicas hacia los polos opuestos de la célula y se ensambla la maquinaria necesaria para la separación de las células hijas. Se constriñe la célula entre los polos. Se forma una especie de pared transversal entre los dos cromosomas. Al mismo tiempo se sintetiza la membrana celular y se diferencia la pared de las dos células hijas. Conjugación en bacterias. La reproducción sexual, como la observada en los organismos animales y vegetales, no está presente en este reino, pero existe un proceso de combinación de ADN entre dos células conocidos como conjugación. Ampliamente estudiada en las bacterias, la conjugación es un proceso de intercambio de información genética que ocurre entre dos células mediante contacto directo entre estas, que ocurre gracias a la formación de un filamento de conexión denominado filisexual. La conjugación permite la recombinación genética entre bacterias por medio de fragmentos genómicos de tamaños variables, los cuales son donados unidireccionalmente por una de las dos bacterias que participa del proceso. La contribución genética es desigual, puesto que la bacteria que acepta el ADN de una bacteria donadora aporta a las células que producirá durante su división la mayor parte de la formación genómica. Respiración. La respiración en cualquiera de los reinos o dominios de la vida se refiere al conjunto de reacciones metabólicas a través de las células. Obtienen energía a partir de la oxidación de moléculas orgánicas. En el reino Monera existen organismos con dos tipos de respiración. La respiración aeróbica ocurre en presencia de oxígeno como aceptor electrónico final y la respiración anaeróbica ocurre en ausencia de oxígeno. Respiración aeróbica. La respiración aeróbica en las bacterias es similar a la respiración aeróbica de las células eucariotas. Esta implica la participación de intermediarios metabólicos derivados de dos rutas metabólicas muy importantes, la glicólisis y el ciclo de Krebs, los cuales son empleados como donantes de electrones en la cadena transportadora de electrones para la fosforilación oxidativa y la síntesis de energía en forma de ATP. El aceptor final de los electrones donados por los metabolitos es el oxígeno, razón por la cual la producción de ATP e indirectamente los procesos biosintéticos deben ocurrir en atmósferas ricas en oxígeno. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica puede ser en ausencia de oxígeno, pero en presencia de otro aceptor electrónico final. También puede ser del tipo fermentativa, que implica el funcionamiento de la maquinaria glicolítica, pero no del ciclo de Krebs o la cadena transportadora de electrones, para extraer energía de algún tipo de carbohidrato. Ejemplos de especies del reino Monera. Arqueas. Un ejemplo de especie de arquea es Promoteorcaeum syntropicum, pequeño organismo que habita en el sedimento de las profundidades marinas. Es una de las pocas especies que ha podido ser cultivada. Mide unos 550 nanómetros de diámetro y tiene unas largas protuberancias. Metanobrevibacter ruminatium. Es otra arquea perteneciente al grupo de las metanobacterias. Se trata de un organismo anaeróbico obligado que produce metano como producto final de su respiración. Habita principalmente en el tracto digestivo de algunos animales rumiantes. Para el gas se utiliza. El gas Otro es una ejemplo bacteria. corresponde a las arqueas quimiosintéticas, amarillas, del género Sulfolobus, que han sido caracterizadas, en su mayoría, en los cuerpos de agua hiperácidos, pH entre 0 y 4, del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Bacterias. Escherichia coli. Existen múltiples Las ejemplos enfermedades. conocidos de los organismos pertenecientes al grupo de las bacterias. De todas, la más conocida es Escherichia coli, una bacteria residente en el tracto intestinal de los seres humanos y cuyas cepas patógenas pueden provocar cuadros severos de diarrea.
Esta, además, es utilizada como una de las especies modelos para el estudio del grupo de los procariotas. Staphylococcus. Otras bacterias muy conocidas son las del género Staphylococcus, específicamente la especie Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva que provoca múltiples infecciones en los seres humanos, incluyendo la neumonía, distintas infecciones cutáneas, óseas y cardíacas. Lactobacillus acidophilus. Con importancia industrial está la especie Lactobacillus acidophilus, que, en conjunto con Streptococcus thermophilus, se emplea para la fermentación de la leche y la producción de yogur alrededor del mundo. En el grupo de las bacterias fotoautótrofas, por otra parte, se incluyen organismos como los pertenecientes a la especie Nostoc comune. Ahí está el nostoc. Esto se come, chicos. Esto es presente en la sierra de nuestro Perú, sobre todo en Puno, Juliaca, por ejemplo en Huancayo, en Ticlio, ¿sí? Se utiliza esto como... ¿Qué es eso? Ese es el nostoc, es una bacteria verde, un alga verde que le dicen. Ese nostoc es como gelatinoso, pero tiene la forma de uvitas. Cuando ustedes pelan una uva, ¿no ven ahí medio gelatinoso? Muy parecido a la uva. Sí, profesor. Y chicos, se utiliza bastante en varias comidas, porque es bien nutritivo este nostoc. Profesor, ¿el nosto es un alimento? Sí, es un alimento, es una bacteria en realidad que se come, es una bacteria comestible. Al igual que el yogur, al igual que el pan, cuando comemos el pan estamos comiendo una bacteria, estamos comiendo una levadura, la cual nos sirve, porque ayuda a unas bacterias que están dentro de nuestro organismo que se llama la flora intestinal. Ahora, si nosotros no le damos el adecuado uso a esta flora intestinal, es decir, no la mantenemos a raya, como se dice, si se aumenta esta bacteria dentro de nuestro organismo, ¿qué es lo que puede suceder? Como se dijo en el video, las diarreas. Las famosas diarreas, lo cual puede conllevar también, en el caso extremo, un caso muy, muy extremo, a la muerte, porque te vas a deshidratar y puedes conllevar a la muerte. Ojo, eso es un caso extremo. Normalmente, algún desarreglo que puedas hacer es que te cause diarrea nada más, ¿no? Pero eso porque has ingerido algún alimento contaminado principalmente. Es por eso que se recomienda lavarse las manos, bien, lavarse las manos antes y después de comer, lavarse las manos siempre. Para cualquier alimento que comas, siempre lavarse las manos previamente porque Eso, el profesor, alimento es que de va a ser ingerido va a ir directamente a la flora es intestinal. la E. coli, ¿no? Ajá, la E. coli. Ajá, la E. coli. Muy bien, sigamos. Profesor, eso nosotros comemos. Por habitar en cuerpos de agua Mira, dulce y por ser producto alimenticio para Come. algunas poblaciones humanas. Así es, se come eso. Clostridium septicum. Es una bacteria anaeróbica gram positiva. Forma parte de la flora intestinal de los humanos y es la causante de los abscesos, gangrena, enterocolitis neutropénica y sepsis. Neisseria gonorrhoeae. Bacteria mala. Es una bacteria gram negativa causante de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Helicobacter pylori. Ahí está. Es una bacteria de gram negativa. Sobrevive solamente en el aparato digestivo de los seres humanos. En algunos casos se desconoce la presencia de la H. pylori, dado que no se presenta ningún síntoma. Sin embargo, en otros casos puede generar gastritis y úlceras, entre otras afecciones. Serpulina iodisenteriae. Es una bacteria causante de la disentería porcina, que solo afecta a los cerdos. Sorangium cellulosum. Es una bacteria gram negativa y tiene el genoma más grande conocido en una bacteria. Muy bien, chicos. El reino. Entonces, hemos visto el reino Monera, hemos visto bacterias buenas, bacterias malas. Un repaso rápido. Ahí están viendo ciertos tipos de bacterias, los cuales son malas, sobre todo los bacilos. Son 4.
Son más en realidad, sino que son los cuatro principales, ¿no? Los cocos, los péricos, los bacilos que son larguitos como una pastilla, los espirilos que son más largos, como espirales, como gusanitos, y los vibraños, que también son como los bacilos, pero son curvos, arqueados, Son como frijoles. son como frijoles, ¿ya? Muy bien. Mientras que los Profesor, bacilos son frijoles, correcto, vamos a decirlo así, pero que tienen flagelos. ¿Y qué cosas son los flagelitos? ¿Qué cosas son los flagelos? Son las pequeñas colitas, ¿no? como palitos. Bacterias, cianobacterias. Acuérdense, a ver, por favor, silencio. Son procariotas. Resumido, son unicelulares. Son de reproducción asexual, principalmente bipartición, o sea, se parten en dos. Se parten y ya se produce otra Es bacteria. que se multiplican, De profe. esta manera se multiplican, ¿no? Esa es su reproducción. Tienen una nutrición autótrofa como las cianobacterias y heterótrofas como las bacterias propiamente dichas. Esta es la razón por la cual se divide actualmente este reino. Este reino monera se divide actualmente en bacterias propiamente dichas y las cianobacterias, que es otro reino, ¿sí? Junto con las arqueobacterias. Actualmente es otro reino, pero en realidad provienen del reino monera, chicos. Son causantes de enfermedades, por ejemplo, de neumonía, del cólera, de la tuberculosis y otras bacterias benéficas como la flora intestinal. También se utiliza en la levadura del pan y también vemos otras bacterias buenas que son como alimenticias como el nostoc y también para lo que es los probióticos que son para, como por ejemplo, el yogur, ¿no? En realidad, las bacterias, chicos, están presentes en todos lados. Actualmente, estamos hablando, por ejemplo, yo estoy hablando, ustedes me están respondiendo algunas cosas, estamos interactuando con bacterias en todo momento. Hablemos o no hablemos, no movamos o no movamos, en todos lados hay bacterias. Así que evitamos las bacterias malas, que lamentablemente están en todas partes también, y procuremos siempre estar con las bacterias buenas, vamos a decirlo así, ¿no? Tómense, Profesor, y pongan las que siempre son un pan, buenas y lávense bien las manos, o correcto, para que no absorber bacterias malas, más bien siempre bacterias buenas, como el yogur, por ejemplo, el yogur es muy bueno, el pan, pero no en exceso, por si acaso, el pan fresco, el pan del día, no comer pan del día anterior, o pan duro, por si acaso, ya ahí hay bacterias. Tener mucho cuidado con eso, siempre, en resumen, tener siempre los cuidados adecuados. La higiene es permanente y es fundamental para no adquirir estas enfermedades. Imagínense que si ustedes no se lavan las manos adecuadamente, van a provocar dolores estomacales, diarreas, cólicos, ¿ok? Y obviamente estar enfermo no es bueno, sí, ¿ya? Ok, chicos, espero que les haya gustado el video. Vamos ahora a ver la actividad de aplicación correspondiente. Por favor, a la mano después de 1000 años, sí. ¿sí? En la 1 de la actividad de aplicación es la A morena. Morena, ¿no? Monera. Monera. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿Cuál termina con la A? ya, no se preocupen, vamos a compartir. A ver, vamos a ver la ficha. Vamos a ver la ficha. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien. A ver, vamos a preguntar porque son varios. Antes de ello para terminar. Sí, porque nos faltan un par de minutos. Por favor, no se estén moviendo. Por favor, no quiero que se muevan porque voy a tomar asistencia. ¿Ya? No se salgan de la sala, por favor, porque voy a hacer la toma de asistencia. Ya, listo. Ok, vamos a...
Muy bien. ¿Ven ahí la ficha? Sí. ¿Está, chicos? Muy bien. Sí, profe. Rápidamente, a ver, voy a ver cómo están participando. Ok. A ver, Santiago, la 1, ¿cuál es para ti? Profe, Santiago, la 1, ¿cuál es para ti? ya. Santiago, La B. la B. ¿Protista? No, no es protista. La A, la A, la A, la A. La A, Santiago, muy bien. Monera, el reino monera, lo que hemos visto el día de hoy. Bacterias. Las bacterias son moneras. Profesor protista, protozoos, fungi, hongos, plantas, bueno, plantas o planta, animalia, los animales, ¿no? 2, es una estructura que no pertenece a la bacteria. ¿Qué cosa no tiene la bacteria? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué cosa no tiene la bacteria? El núcleo, profe, el núcleo. Sí. Muy bien. ¿La ven? Muy bien. Lo vimos en el video, lo recalcamos, por eso son procariotas, no tienen núcleo, son anucleadas, tienen nucleolo. ¿Ya? 3. Profe, yo, la pared celular. Pared celular. Fran, dice acá, la estructura que usa la Pared. bacteria para desplazarse. Para desplazarse. El flagelo. Colita, su colita. La cola o flagelo, ¿ya? Flagelo. El flagelo son como pelitos, ¿ya? Como pelitos, ¿ya? Los pelitos. Muy bien, 4. Tuberculosis. 4. Una enfermedad celular. Bien, Yair, Reinaldo, Macy, Alba, muy bien. Tuberculosis. Tuberculosis, profesor. 5. Es una bacteria capaz de hacer... Cianobacteria, profesor. Profe, las C, cianobacterias. Muy bien. A ver, un momentito. ¿Qué tal si no hay esta palabra? Puede haber esto. Algas verdes. Si no hay algas verdes, puede ser algas azules. Ojo, no porque diga algas verdes o algas azules vas a decir que son plantas. Se creía que eran plantas, por esa razón se denominaba dentro del reino vegetal, pero se descubrió que no son plantas, son bacterias, ¿ya? Y se llaman cianobacterias, algas verdes o azules, ¿ya? 6. Te lo pongo ahí porque de repente no va a venir con esta palabra, puede venir con esta palabra, algas verdes o algas azules. 6. La C. La D, ahora yo. D. Profe, la D. Labora yogur. Labora yogur. Yogur. ¿Cómo producir enfermedades no es algo beneficioso? Fabricar celulares, no, eso no se hace con las bacterias. No. Elaborar máquinas, tampoco. Construir Yogur. Profesor, es la C. Profe, no, no se hace. La D. Déjeme decirle que sí se utilizan las bacterias. La tiene. Eso lo vamos a ver en otra clase. 7. Champiñón. El champiñón, profe. No. Champiñón. Bacteria. La bacteria. ¿Qué hemos dicho que son las bacterias? La bacteria. Son las únicas que son procariotas. Idiotas. Es un sinónimo. Bacteria es procariota. Y procariota es una bacteria. Lo que hemos visto el día de hoy. Ah, ¿ves? Se han olvidado. Las únicas procariotas son las bacterias. Profesor, ¿y los demás reinos qué son? 8. E. coli. E. coli. E. coli. Propiedades nutri. Vivas. 9. Estructura bacteriana que ofrece la protección. Está fácil. La pared celular. La pared celular. Pared celular, muy bien. Y por último, es una forma de bacteriana, excepto... O sea, ¿qué forma tienen las bacterias? La D, profesor. La D. La E. La E, profe, la E. Obvio, pues. Cuadrada. ¿Es una bacteria cuadrada? La E. Cuadrada. Muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Rápidamente, explicación de la tarea. Van a leer esta pequeña lectura, las arqueobacterias. Van a responder estas 3 preguntitas, está fácil, por favor. Lo responden en su cuaderno, por favor, lo responden en su cuaderno.
Si les alcanza el paso acá, perfecto, pero con más orden en su cuaderno. Y la evaluación, para que te entretengas, revisa cada una de ellas, cada respuesta tiene un puntaje, ¿ya? Y revisen de dónde comienza el número. Ojo, desde dónde comienza a escribirse. Por ejemplo, la número 6 se va a escribir al revés, porque acá está el 6, se comienza aquí, de derecha a izquierda. Las demás son de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La número 6 es la única que se va a escribir al revés, ¿ya? Que hicimos así. Profesor, la extensión dice naturaleza o así dice. Profesor, está hablando. La extensión son 3 preguntas que vas a desarrollarme. ¿De dónde le vas a sacar la respuesta? Tenemos que leer eso para responder las preguntas. Lo respondes si alcanza espacio acá, o si no en tu De millones. desarrollo, pones las respuestas, ¿ya? Dependiendo de tu respuesta. Normalmente te va a alcanzar ahí, ¿no? En caso que tengas letra muy grande, ¿ya? Por ejemplo, a la número 6, te ayudo con la 6. ¿Qué dice la 6? ¿Con qué otro nombre se le conoce al nostoc? Se le conoce como cuchuro. Cuchuro. Entonces acá la 6 dice acá, vas a poner primero la A, la C, luego la U al revés, cuchuro. ¿Ya? ¿Cómo se escribe cuchuro? Acá está, chicos. El cuchuro. Cuchuro. Acá te lo resalto. Así se escribe, pero lo vas a escribir al revés. ¿Ya? ¿Por qué al revés, profesor? Porque acá en la 6, mira dónde está el número, al último. Por lo tanto, es al revés la palabra que vas a escribir aquí. ¿Está claro? Al revés. Es decir, Como uchuro. cuchuro. Acá está, cuchuro. En tu separate está. Cuchuro. Cuchuro. El nostoc o cuchuro se come en la sierra. Listo, chicos. Gracias por su atención. Estamos viéndonos la próxima semana. Espero, por favor, sus tareas y sus evaluaciones el día de hoy. Hasta luego, chicos. Cuídense. Ay, profesor. Cuídense, chao. Profesor, Chao. Chao.